24 AM. ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Comenzamos las noticias, las informaciones en 24M por TVN, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Pantalla dividida a distintos puntos de la capital, donde hay fiscalizaciones, controles sanitarios. También comienza la jornada de este día miércoles. Los autos también empiezan a aparecer en las calles de la capital. Vamos a estar contándoles, por supuesto, la información de servicio, de tránsito. También lo que van a ser las medidas, recordemos, medidas que se adicionan, medidas que cambian, medidas que se levantan, información que se entregó el día de ayer desde el Ejecutivo con respecto a esta crisis sanitaria del COVID-19. Justamente a partir de mañana, de hecho, a las 22 horas, hay que recordar, inician las nuevas cuarentenas en la región metropolitana y también en distintos puntos del país. Una de las comunas en expandir la medida, en tener una ya cuarentena completa, es Independencia, que debe cumplir un aislamiento total, recordemos, a partir de mañana jueves a las 22 horas por 7 días. Recordemos que la comuna de Independencia ha presentado 159 casos hasta el minuto de COVID-19 activos. ¿Cómo afectará el comercio en la zona? ¿Qué lugares podrán permanecer abiertos siguiendo las medidas de seguridad? Vamos a estar hablando más adelante justamente con el edil de Independencia para también ir tomando un balance, un sentimiento de lo que está sucediendo con estas medidas y la situación de la crisis sanitaria en su sector. Y en medio de la polémica por la reapertura de los centros comerciales, hoy el Mall Paseo Santa Filomena de Patronato, un icónico, un clásico, va a reabrir sus puertas con estrictas medidas de seguridad para evitar eventuales contagios. Por otra parte, la comuna de Las Condes, el Apumanque, continúa con su plan piloto de reapertura, donde se están evaluando medidas preventivas y por ahora solo pueden ingresar los locatarios. Y en materia internacional, relacionado por supuesto con la pandemia, Estados Unidos, el país más afectado por el coronavirus, rompió este martes la barrera del 1.000.000 de infectados y ya son más de 57.000 los muertos. Sin embargo, varios estados iniciaron esta semana su proceso de reapertura. Mientras, estados del país como Texas, Alabama, Idaho, Ohio y Oregon se preparan para retomar la actividad esta semana, California y Nueva York, los dos estados más poblados del país y también los más afectados por el COVID-19, seguirán bajo estrictas medidas de confinamiento hasta, por el minuto, mediados de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una guía en la que se delega a los estados la responsabilidad de ampliar la capacidad de testeos y aseguró que no se siente responsable de las intoxicaciones ocurridas en el país, tras sugerir una inyección de desinfectantes para combatir el COVID-19, que luego dijo era más bien una ironía. Bien, vamos con informaciones. Pantalla de día, distintos puntos de la capital. La información que le preguntamos a esta hora a Rodrigo Pérez con respecto a los hechos policiales de la última hora. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Y estamos en este momento en el Terminal San Borja, en la comuna de Estación Central, que a partir de este jueves a las 22 horas comenzará su cuarentena obligatoria. Junto con ello también se suma La Pintana al norte de la calle El Observatorio, San Ramón al sur de Américo Vespucio, el radio urbano también de Algón y Victoria, eso sí, en el norte, en el sur más bien, de nuestro país. Distintas medidas, pero nosotros hemos elegido este punto para mostrar en este lugar cómo son los distintos puntos de fiscalización, estos controles que se realizan, y vamos a estar muy atentos a cómo vayas a hacer esta situación para los próximos días. Pero estamos con la capitán Constanza Serpa de la Prefectura Santiago Central para que nos explique cómo va a funcionar, cómo va a ser ahora el panorama acá en el terminal de buses y los otros recintos de terminales que hay en este punto de la capital ya cuando comience la cuarentena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en colaboración desde que inició todo el tema de la cuarentena en colaboración con el Ministerio de Salud con la finalidad de realizar controles sanitarios en todos y cada uno de los terminales de buses que mantiene esta comuna. Vale decir, los 3 terminales de buses que se encuentran aglomerados aquí en la comuna. Nos encontramos con MinSal y Ejército y personal de Ejército, quienes realizamos cordones sanitarios, primero que todo con la finalidad de verificar si las personas se encontraban en cuarentena o positivos de COVID. Eso lo hace el personal de Carabineros a través de la SIMCAR, del sistema SIMCAR, en donde verificamos con controles a cada uno de ellos y verificamos, ¿cierto?, si realizan
se mantienen en cuarentena o positivos por COVID, y ahí realizamos el protocolo que MinSal nos dice. Por otra parte, MinSal en este momento también se encuentra verificando lo que es el pasaporte sanitario. Vale decir, una declaración jurada, ¿cierto?, de que las personas que se trasladan no mantengan algún contagio o contacto o se encuentren en cuarentena. Acá en este punto, ¿cómo ha estado la cantidad de personas? A juicio de ustedes, ¿hay harta gente? Ese panorama acá, ¿no? Así es, alrededor de 1000 personas por terminales de buses se controlan todos los días. Esto es desde el horario de inicio, que son alrededor de las 7 de la mañana que comienzan ya a fusionar los terminales, terminando aproximadamente a las 20 horas cuando ya los últimos buses salen desde estos terminales. Listo, muchas gracias, capitán, por su tiempo explicando las distintas medidas y las estadísticas que se manejan en este lugar. Vamos a despedirnos con esta imagen del terminal San Borja de la comuna de Estación Central, que ya en la noche de este jueves comenzará su cuarentena. Claro, Rodrigo, La Pintana, San Ramón y Estación Central son las comunas que se suman a estas medidas de confinamiento. Hay también modificaciones en Independencia, lo comentábamos, con una totalidad en la cuarentena, algunas que se mantienen, como es la situación de Puente Alto, algunas cuarentenas también a nivel nacional que se levantan, como es el radio urbano de Temuco, y otros puntos que vamos a estar recordándoles durante las próximas horas. Recordar, día jueves, a las 22 horas comienzan estas medidas de confinamiento, y lo que nos está mostrando hasta ahora Rodrigo Pérez con su equipo en el terminal San Borja, en Estación Central, el control sanitario que no solamente se está realizando ahí, sino desde hace ya varias semanas en los distintos terminales del país. Bien, las calles de Santiago, hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más informaciones aquí en 24 horas. Bien, regresamos a 24AM, estábamos revisando algunos puntos de la capital, también del país, recordando que mañana jueves a las 22 horas comienzan nuevas medidas de confinamiento, entre ellas la que se va a aplicar en la comuna de Estación Central. Vamos justamente a ese lugar, regresamos contigo, Rodrigo Pérez, que estás en el terminal San Borja. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. La imagen que ustedes están viendo en vivo a esta hora de nuestro camarógrafo Marco Maldonado es el control sanitario, este cordón sanitario que está en la entrada del terminal San Borja. Todos los pasajeros que vayan a viajar en este momento tienen que someterse a este control de la autoridad sanitaria, donde les toman la temperatura, también les registran los distintos datos personales para así verificar si es que tiene alguna sospecha o prácticamente si tiene la enfermedad, o bien tiene que cumplir la cuarentena. Eso por un lado, donde está en este sector los funcionarios de Carabineros y también está el Ejército. Y por otro lado está otro sector donde también se realizan controles a las personas que vienen llegando al terminal San Borja, y lo mismo, también les toman la temperatura para de esta manera verificar que se mantengan en buenas condiciones de salud. Son los distintos controles que se han establecido en este lugar y que ya va prácticamente un mes desde que se ha realizado. Y a partir del jueves, este jueves desde las 22 horas en la noche, ya el viernes en la mañana prácticamente, después que termine el toque de queda, va a comenzar la cuarentena total en la comuna de Estación Central, donde en este punto de la capital se ha observado un aumento de los distintos casos, y es por eso que se va a decretar esta medida. Pero también hay algunas comunas que van a sumarse, entre ellas La Pintana, al norte de la calle El Observatorio, la comuna de San Ramón, al sur de Américo Vespucio, y el radio urbano de Angol y Victoria. Todo esto en la región de la Araucanía, donde van a entrar en esta medida sanitaria por al menos 7 días. Pero también están las comunas que se mantienen en cuarentena. ¿Cuáles son estas comunas? El anillo urbano de Arica, El Bosque, Ñuñoa, la zona norte de Santiago también, San Bernardo, el sector nororiente, en Puente Alto, el sector poniente, Quinta Normal completo, Pedro Aguirre Cerda completo, y también Punta Arenas. Y también se determinó ampliar la cuarentena en la comuna de Independencia de manera completa, porque recordemos que solamente había una parte de esta zona que mantenía la medida, pero de manera parcial. Son las distintas medidas entonces que se han estado sumando durante las últimas horas, donde ya hay 14.365 casos confirmados de coronavirus, lamentablemente 207 personas que han perdido la vida, y más de 7.000
personas recuperadas, eso sí, según las estadísticas que mantiene el Ministerio de Salud. Vamos a revisar algunas declaraciones de las autoridades donde han estado realizando un balance en cuanto a estas cuarentenas que ya se han realizado en algunas comunas y también para el panorama que se viene para los próximos días. Hemos visto un aumento importante del número de permisos que se han solicitado para poder salir a la calle y por eso que aquí las cuarentenas hay que respetarlas, tienen que ser estrictas. Las aglomeraciones en los espacios públicos. En general, evitar que las personas se junten en los espacios públicos. Las manifestaciones evidentemente significan convocatorias de personas a juntarse en los espacios públicos. Y hoy día la prioridad es cuidar la salud de la población. Es muy importante recordar que las comunas que se mantienen en cuarentena y para estar en la calle tienen que tener un permiso temporal que se puede obtener en la comisaría virtual y también en las comisarías físicas de las unidades de las distintas comunas. Y para ello es también importante mantener todos los documentos al día para no tener problemas, aunque el llamado que han realizado las autoridades es, en lo posible, no sacar algún tipo de permiso porque la idea de todas estas cuarentenas es evitar la propagación mayor de la enfermedad y que con ello también las personas estén en la calle. Pero de todas maneras también están estas opciones para transitar con estos distintos permisos que se han establecido. Y ese es el panorama que también los propios habitantes de la comuna de Estación Central ya van a comenzar a partir del jueves a las 22 horas. Prácticamente es el viernes cuando ya termina el toque de queda a eso de las 5 de la mañana, donde se va a ver cómo se va a comportar esta comuna en particular si consideramos que mantiene 3 terminales de buses. El terminal San Borja, donde hay una gran cantidad de personas, también una gran población migrante, adultos mayores y que durante estas últimas semanas ha habido un aumento por la cantidad de habitantes en proporción de los casos y es por eso que las autoridades han adoptado mantener o más bien decretar la cuarentena por una semana, al igual que en otras 5 comunas a nivel país. Parte entonces de la situación que a esta hora ocurre aquí en el terminal San Borja, donde hay pasajeros que vienen hasta este sector para realizar distintos viajes al país, pero antes de entrar hasta este lugar tienen que someterse al control sanitario que realiza la autoridad sanitaria, donde les toma la temperatura. Carabineros también les solicita los distintos documentos y la identificación a través de la SIM card, donde a través de esta plataforma virtual se puede identificarse. Primero la persona mantiene coronavirus o si tiene que tener algún tipo de cuarentena. En cualquiera de estos casos la persona no puede realizar el viaje e incluso también se expone a multas por no cumplir con la medida. Y otra situación también muy importante de mencionar, todas las personas aquí mantienen la mascarilla, es obligatorio en este sector porque recordemos que también la medida de la mascarilla rige en los puntos donde hay lugares cerrados y este sector como el terminal San Borja es parte entonces de las distintas medidas que se han adoptado en el uso de la mascarilla. Nos despedimos con esta imagen entonces y vamos a estar durante esta mañana muy atentos a cómo evoluciona la situación aquí en el terminal San Borja de la comuna de Estación Central. Perfecto, Rodrigo Pérez, muchísimas gracias. Volvemos contigo más adelante ante cualquier novedad. Ahí vemos algunos puntos de la capital y vamos con historias que habíamos conocido el día de ayer en 24M, bien temprano, pero que terminaron con algo de solución. Más de 600 bolivianos finalmente salieron, una muy buena noticia, desde Santiago rumbo a su país, tras estar acampando por varios días en las afueras de su consulado. Más detalles a esta hora con Fabián Collado. Fabián, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Nico. Y 50 de ellos quedan todavía al interior de la parroquia italiana que está ubicada a pocos pasos de Plaza Italia en la Avenida General Bustamante, justamente porque se quedaron a pernoctar, están con algunas colchonetas en el subterráneo para cerca de la 1 de la tarde poder abordar uno de los buses dispuestos en dirección hacia el norte de nuestro país, hacia Iquique, para realizar una cuarentena. En total son cerca de 200 ciudadanos bolivianos, los cuales están repartidos en diferentes lugares del Arzobispado de Santiago. Estamos hablando de una casa de retiro allá en la comuna de La Cisterna, donde hay 90 personas, también en la parroquia de la Cruz de Estación Central, donde hay 63.
acá en este 50 personas. Se habían quedado 12 solamente, pero fueron llegando un poco más y por eso se ampliaría el número según lo que tenemos entendido. De todas maneras, durante las últimas horas, ustedes están viendo en imágenes, durante la tarde específicamente, este gran número de bolivianos se vino caminando con todas sus carpas donde habían pasado frío, hambre, lógicamente, y diferentes inconvenientes desde las afueras del consulado de Bolivia en nuestro país hasta este punto, hasta la parroquia italiana, donde ya estaba todo organizado. En el lugar diplomático se habían realizado diferentes grupos, 17 aproximadamente, de 50 personas, para que todo estuviera listo y dispuesto al llegar hasta este lugar. Ahí, durante la jornada de ayer, durante la noche, se les ofreció, si pagaban 28.000 pesos, inmediatamente se iban hacia el norte, hacia Iquique, directamente hacia el estadio municipal para poder cumplir con la cuarentena necesaria, algo que había sido acordado entre la Cancillería chilena y el cónsul de Bolivia en nuestro país y posteriormente ser trasladados en definitiva hasta su patria. Por lo mismo son cerca de 600 personas que ya van rumbo hacia el norte, mientras que queda este número de 200 aproximadamente que deberían ser trasladados durante estas próximas horas a partir de la 1 de la tarde, según lo que se ha dado a entender, con 8 buses de la empresa Turbus que van a llegar hasta este punto, también la cisterna y la comuna de Estación Central. Escuchemos algunas de las declaraciones durante la jornada ayer de bolivianos que estuvieron abordando las máquinas para dirigirse a la cuarentena necesaria de Iquique y posteriormente a Bolivia. Estamos contentos por lo menos porque así no vamos a pasar frío, otra noche también en la calle y nada, gracias porque igual nos han dado juguito, pancito. Éramos más de 300, 400 personas que no nos podían arrendar, así que íbamos a prestar casa por una noche. Ya después, como hoy día nos dieron solución ya, porque nos vayamos ya, pues eso. Nada más, y esperar que nos lleguemos bien allá. Solamente nosotros estamos moviendo hoy día alrededor de 17 buses. Ya alrededor de 700 personas se están moviendo hacia la ciudad de Iquique para iniciar su cuarentena. Los extranjeros que no tienen para poder pagar el pasaje que Pullman nos está gestionando a mitad de precio, el municipio está gestionando el apoyo para que podamos seguir con el procedimiento de que esta gente pueda ir hacia Iquique y poder hacer la cuarentena ahí para posteriormente poder pasar a su país. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta situación que fue conversada, este acuerdo que primero emanó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei? Ella había argumentado que si durante la jornada, durante el día, desde la presidencia de Bolivia se aceptaba a estos ciudadanos bolivianos, inmediatamente se iban a disponer buses e incluso aviones para poder trasladar, pero lo fundamental era que estas personas en definitiva pudieran ingresar hasta su país. Y ahora vemos las imágenes en vivo justamente. Hay personas que vienen llegando hasta este lugar, hasta la parroquia italiana a esta hora de la mañana, cuando son las 7:22. A ver si podemos consultar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, todavía estamos ocupados. ¿Ustedes habían estado allá en el consulado o no? No sabría qué decirle. ¿Habían estado en el consulado? No, recién estamos llegando. Ellos vienen recién de Meripilla. Recién vienen llegando. ¿Ustedes no habían tenido dónde quedarse, cómo volver? Sí, no. Recién acabamos de llegar y no teníamos dónde llegarnos y nos mandaron a esta ubicación y venimos para acá. Me imagino que ilusionados con ya la posibilidad de poder retornar a la patria, ¿ustedes? Sí, sí. ¿Ustedes habían venido por trabajo a nuestro país? Sí, por trabajo venimos, temporal, ¿no? Y ya estaba acabando la temporada de trabajo y decidimos partir para Bolivia, pero es así. ¿No tuvieron complejidad en el sentido de que no fue necesario, afortunadamente, lo que vivieron muchos compatriotas de ustedes de estar pasando frío ahí afuera del consulado? No. Bueno, pues te agradezco, muchísimas gracias. Ciudadanos bolivianos que siguen llegando entonces hasta este punto.
hasta la parroquia italiana de General Bustamante. Ya se siguen sumando gente, les decíamos un número de 50 personas. Aproximadamente este número podría llegar a 60, 210 aproximadamente que quedarían pendientes entonces para los próximos instantes a la 1 de la tarde con estos 8 buses dispuestos por una de las principales empresas de traslado en nuestro país que los va a movilizar hasta Iquique. Tenemos más declaraciones fundamentalmente respecto al arzobispado, también a la delegación provincial de Santiago, cómo se ha organizado toda esta situación. Fíjense que el arzobispado ha sido fundamental en estos 3 lugares que se han habilitado, todos relacionados con la iglesia, para que alojen los bolivianos durante las últimas horas y para que fueran trasladados hacia Iquique. Vamos a revisar esas declaraciones. Por el momento es la solución que se puedan hospedar en 3 espacios más dignos que la calle, evidentemente. Específicamente en este lugar, ¿cuántas personas van a haber? Más de 250. No te puedo decir el número exacto porque todavía no lo sabemos, pero entre 250 y 300 personas. Después en la Casa de Retiro, que está ubicada en la zona sur de Santiago, otras 120, 130 personas. Y finalmente en una parroquia en el sector de Estación Central, otras 60 personas. Estamos entregando ayuda en mascarilla N95, alcohol gel, colchones y frazadas, ¿ya? Y vamos a ir gestionando otro tipo de ayuda en la medida que va transcurriendo. Lo importante es poder tener a estos hermanos bolivianos a buen recaudo, bajo techo, ¿no es cierto?, con todas las medidas de seguridad e higiene. Por lo menos en la mañana, cuando estuve con el equipo médico que estaba atendiendo, la primera medida era que nadie tenía síntomas, por lo menos hasta el minuto. Bueno, lo que se vivió durante las últimas horas en la región metropolitana fue algo bastante similar en el norte de nuestro país, Antofagasta. Vamos a revisar las imágenes porque cerca de la medianoche comenzó el traslado de los ciudadanos bolivianos que estaban en el Liceo Industrial Eulogio Gordo. Es en ese sector que estaba funcionando de albergue, que inmediatamente fueron trasladados hacia la frontera, ya que en un primer minuto habían llegado hasta la aduana sanitaria de Loa, pero habían sido devueltos a Antofagasta. ¿Por qué situación? Porque la frontera estaba cerrada, algo que ha sido decretado en la mayoría de los países sudamericanos. De todas maneras, estuvieron siendo acogidos, hicieron una cuarentena necesaria, cuarentena, ojo, que al igual que los ciudadanos bolivianos que están en la región metropolitana y que la van a tener que cumplir en Iquique, ya está todo acordado que va a ser reconocida por la Organización Internacional de Migraciones, entonces no van a tener ningún inconveniente al momento de regresar a Bolivia. Por eso es que en definitiva en Antofagasta fueron en buses acompañados por policías de investigaciones, también por carabineros y fundamentalmente manifestaron, al igual que en Santiago, agradecimiento por la acogida y por la ayuda por la gente de nuestro país, por la gente chilena, y además queda un grupo bastante similar, un grupo importante de bolivianos en el mismo liceo, con la ilusión y también la espera de poder volver a su patria. Vamos a revisar algunas de las declaraciones por parte de los ciudadanos bolivianos en el norte de nuestro país. Vengo desde Copiapó. Vine por la época de trabajo y sí, la verdad, me alegra mucho. A la vez me siento triste porque me voy de Chile y me acostumbré bastante. Gracias a la gente, muy amable con nosotros. Vengo más que todo para salir adelante, que estoy formando a mi familia, porque en Bolivia no hay mucho trabajo para todos los bolivianos y por eso los bolivianos nos venimos en busca de trabajo a otros países. Más que difícil, emocionante, porque nosotros lo que queríamos estamos logrando, solamente volver a nuestro país, estar con la familia y agradecido con toda la gente chilena acá, con todas las autoridades, agradecido que se mostraron más que nuestras autoridades, más que nuestro gobierno. Muchas gracias por nos ayudarnos, por mi hijita, por venir a trabajar. Muchas gracias, Chile. Resulta emocionante también dejar el país, volver a Bolivia, a lo mejor reencontrarse con la familia. Sí, muchas gracias, Chile. Ante cualquier inconveniente o problema que pudiera haber surgido, nosotros facilitamos darle solución a la situación migratoria, a fin de que puedan viajar en forma tranquila y sin ningún inconveniente para cruzar la frontera. Han visto ya
carteles, la sonrisa, la emoción que tienen ellos en volver, y eso es lo que estamos haciendo ahora con este retorno de estos bolivianos que tuvieron casi 15 días en cuarentena en la ciudad de Antofagasta, y esperamos continuar con el resto de los ciudadanos bolivianos que están acá y también los que están en otro albergue en Padre Cariola. Todas las personas que están acá van certificadas por la Seremía de Salud, en donde ellos llevan un documento que certifica que ellos estuvieron haciendo una cuarentena en este lugar, en donde el traslado va a ser directamente hasta Pisiga. Hoy día también viene aduana a este lugar a hacer la revisión, cosa que no se pare en ninguno de los puntos dentro de la carretera, y ellos puedan hacer ingreso directamente hacia Colchane. Ha sido una historia al principio, bueno, triste, y ahora no, ahora es feliz, es otra realidad de lo que está pasando. Ya un grupo de nuestros compatriotas bolivianos van a retornar a Bolivia, a la frontera, para cumplir también los días que quedan de la cuarentena. Estamos muy agradecidos con todos los que nos han apoyado, bueno, en especial con la gobernadora Caterine, que ha sido muy buena con nosotros, en realidad se preocupó mucho, ha sido como una mamá para nosotros, para cada uno acá. Entonces también, tanto como el gobierno de Chile, carabineros, militares, Seremi de Salud, todos al pendiente de nosotros. Bueno, entonces van a llegar a la frontera, al paso Colchane, durante las próximas horas, al igual de los cerca de 600 bolivianos provenientes de la región metropolitana que van rumbo a Iquique, y 14 días más, sin ningún inconveniente, deberían ir en esa dirección, mientras que 200 van a ser trasladados a partir de la 1 de la tarde desde Santiago, Nico. Una muy buena noticia de todas maneras. Fabián, muchísimas gracias, que tenga buen día. Nos vemos. Bien, vamos a otro tema súper preocupante. En un 64% aumentaron los casos, se escucha bien, de intoxicación por cloro en nuestro país desde la llegada del coronavirus. Otros productos como desinfectantes, limpiapisos y hasta alcohol gel figuran por primera vez entre los que más intoxicaciones causan. ¿Qué precauciones hay que considerar al manipular estos elementos? Se lo vamos a preguntar a esta hora a Juan Carlos Ríos, director del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Buenos días, Nicolás. A ver, empiezan a aumentar lo que son los números en comparación a años anteriores. Siempre ha existido, desgraciadamente, la intoxicación por productos derivados del cloro, pero con el confinamiento, con el encierro, con también la preocupación de los adultos de limpiar aún más las casas, los departamentos, ¿cómo se explica que empiecen a subir estos números que son súper preocupantes? Bueno, yo creo que hay dos factores que incidieron en esto. El primero, que todos saben, ¿cierto? Nos volvimos inmediatamente cuando empezó esta pandemia a ir a buscar desinfectantes, ir a buscar limpiadores, y entre eso el cloro es el más frecuente. Entonces todos los papás, mamás en la casa, ¿cierto? Nos llenamos ahora con este producto en la casa. Y además se agregó el otro factor, los niños tienen que estar en la casa. Entonces, esta mezcla obviamente incidió en que tengamos este aumento tan significativo. El cloro, para que la gente nos entienda, las mamás, papás, en general está en el tercer lugar de las intoxicaciones, pero durante marzo y durante abril se ha mantenido en el primer lugar. Y en ese sentido, el llamado a tener más cuidado con este tipo de producto. Yo diría que el tercer factor que influye es que al parecer no sabemos mezclar bien el cloro y lo usamos concentrado. Y eso ha hecho que los efectos tóxicos hayan aumentado también desde el punto de vista de severidad, de lo que hemos visto en estos 2 meses. Doctor, ese último punto creo que es súper importante, porque generalmente cuando hablamos de este tema, y ojalá no tuviéramos que hablar, pero lo comentamos, se habla de la ingesta accidental por parte de los niños de productos de cloro. Aquí se están sumando otros elementos que muchos no conocíamos. Por ejemplo, al no diluir bien el cloro para limpiar superficies, hay que recordar que el cloro se evapora y eso puede ser inhalado de alguna manera por las personas que están en la casa. Y ahí está el problema, ¿no? Bueno, lo más importante es que aprendamos a usar bien el cloro y lo guardemos en lugares adecuados. En general, yo siempre digo, una cucharadita sopera, que son entre 10 y 15 ml, yo tomo 2 cucharaditas de sopa y las pongo en 1 litro de agua. Esa es mi solución para trabajar y limpiar durante el día. No es el cloro concentrado. El cloro que compramos en el supermercado viene al 5% y nosotros necesitamos diluirlo para hacer la limpieza. Eso es el primer factor que nos va a ayudar a que las ingestas, si es que igual ocurren, porque como los niños están en la casa, están más inquietos,
lo que va a ocurrir es que van a acceder a estos productos. La segunda, y que es muy importante y la que hemos detectado y también está aumentando en forma significativa, es la mezcla de productos. Habitualmente la gente piensa que mezclar cloro con otro desinfectante va a ser mejor. No es así. El cloro por sí solo va a matar el virus, los desinfectantes que están autorizados lo van a matar por sí solos. Y al mezclarlo, lamentablemente se libera un gas. Y este gas, que le llamamos gas cloro, es mucho más tóxico, es mucho más irritante en las vías respiratorias. Entonces, ese también es el llamado a la precaución. No hay que mezclar los desinfectantes. Lo que uno compra en el supermercado por sí solo ya va a tener ese efecto. Así que yo llamo a los papás, mamás, a leer las instrucciones de la etiqueta para que así podamos usarlos de mejor manera y tengamos menos riesgo con nuestros niños. Resumo lo que hemos estado conversando, doctor Ríos, en 3 puntos que creo que son clave, las recomendaciones, que es bueno tener bien metido en la cabeza. No dejar productos de cloro al alcance de los niños, clave, básico, y hay que reiterarlo todos los años de todas maneras. Pero también diluir el cloro y no mezclar productos de limpieza. Y eso es súper importante porque uno tiene la muy mala idea de que al mezclar productos voy a tener una limpieza bastante más potente y bastante más profunda. Eso no es necesario y de hecho es mucho más riesgoso. Por algo también hay etiquetas de riesgo y recomendaciones en cada uno de los productos y debería ser. Usted ha dado en el clavo, Nicolás, exactamente. Eso es lo importante, con eso vamos a disminuir este número de casos. Estos productos deben estar guardados como los medicamentos, cuando decíamos eso, bajo llave o en algún sector en altura, si es que los niños son más pequeñitos, de tal manera de que evitemos este tipo de exposiciones y evitar el riesgo de tener que ir al servicio de urgencia. Muchas de estas exposiciones las podemos manejar en la casa. A los papás, recibiendo algunas indicaciones, pueden manejar en la casa, pero si no, van a tener que ir al servicio de urgencia y hoy tenemos que por todos los medios evitar ese problema. Hay un dato también que es nuevo y, insisto, preocupa, que es el efecto y la intoxicación que se puede dar por el alcohol gel. Profundicemos un poquito en eso. Alcohol gel que ha existido durante mucho tiempo, pero que, claro, ahora con la crisis sanitaria, con el COVID-19, es escaso, hay una alta demanda, está en gran parte de los hogares de Chile y está generando también este problema. Bueno, el alcohol gel nunca había estado en nuestras estadísticas en los primeros 20 lugares y ahora apareció. Y eso es una preocupación. En ese sentido tenemos que también estar atentos. El alcohol puede provocar depresión del sistema nervioso central. Lo otro que hay que considerar es que hay muchos alcoholes geles ilegales. Es muy importante para la comunidad, para los papás, cuando compren, ver que tenga el registro del ISP. Eso es lo que valida que un alcohol gel sea autorizado versus uno que no es autorizado. Y el alcohol gel casero, por ejemplo, doctor, que también se ha ido masificando, hay tutoriales en internet, uno puede encontrar para en la propia casa generar alcohol gel debido a que la alta demanda de este producto hace que sea un poquito más escaso. Yo creo que lo más importante es que el alcohol gel puede ser reemplazado en la casa por el lavado con agua y jabón. Yo creo que en la casa podemos usar agua y jabón y en ese sentido, si no pudo alguien acceder al alcohol gel, hay que recordar que lo más importante es el agua y el jabón para lavarse las manos. Así que yo creo que a veces tratar de preparar estas soluciones puede ser un poco más complejo. Volviendo al punto del alcohol gel, usted lo decía, tienen que estar aprobados por el ISP, hay muchos ilegales y eso generalmente produce este tipo de riesgo de que lo encontremos dentro del ranking como nunca, el alcohol gel en lo que son las intoxicaciones a la fecha. En ese tema, ¿cuál es la recomendación también de aquellos alcoholes gel, doctor, que están diluidos en agua, que tienen una proporción distinta? ¿Cuál es el mejor caso en ese sentido? A ver, lo más peligroso con los alcoholes geles ilegales son, primero, que no contengan la concentración suficiente para matar el virus. No hay certificación de eso. Lo segundo es que hayan alcoholes más tóxicos y no el alcohol que nosotros conocemos, que debiera ser el desinfectante. Eso ha ocurrido en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mejor. Si no tenemos alcohol gel, no importa. El agua y el jabón lo reemplazan sin mayores problemas. Y tratar de comprar siempre en los lugares que están establecidos y que tienen el registro del ISP, que es la autorización que se requiere. Vuelvo a otro punto que conversábamos, que era la preocupación que genera esta crisis sanitaria, la mayor conciencia con respecto a la limpieza, al cuidado, pero eso también puede generar problemas, como hemos estado discutiendo, doctor Ríos. Y en ese punto, cuando se habla de la limpieza, voy a poner un ejemplo, el baño
baño se limpia cada cierto tiempo, hay una costumbre dentro de las personas que viven en una casa, un departamento, pero ahora con esta crisis sanitaria nos da un poquito más de nervio y la limpiamos muchas más veces y de forma mucho más potente, podríamos decir. ¿Eso también puede generar problemas de intoxicación, de acumulación de productos de limpieza que se vayan evaporando, que generen este gas cloro, por ejemplo? Efectivamente, ahí es donde muchas veces todos creemos que si aplicamos más desinfectantes, más productos, vamos a generar una mejor limpieza. No, porque los productos están pensados para generar esa limpieza por sí solos. Y esa mezcla es la que al final nos puede generar más problemas. Uno puede mezclar cloro con un desinfectante y liberar gas cloro, inhalarlo, y eso ¿qué le va a provocar? Tos, una tos persistente, que lamentablemente obliga a ir al servicio de urgencia. O a veces la gente quiere mezclarlos con estos productos que se llaman amonia-cloro, entonces se van a liberar otras sustancias, no tan tóxicas, pero otra sustancia que es gaseosa y que al final le va a generar un problema respiratorio. Eso lo tenemos que evitar. El producto que uno compre para el baño es suficiente. Con ese producto uno hace la limpieza, podemos agregar más veces en el día, pero en general la eficacia de estos productos ya está demostrada. ¿Y sabe por qué le pregunto eso, doctor? Porque uno tiene la mala idea también, ese mito puesto en la cabeza, de que un lugar, entre más olor a cloro tenga, más limpio está. Y no es así, ¿cierto? No es así. Por eso, incluso más, la concentración, nosotros a veces los científicos pecamos de no explicarlo bien, ¿cierto? La concentración del cual el cloro es efectivo es al 0,1%. Esto traducido a lo que uno podría hacer en la casa es tomar 2 cucharaditas del cloro que compramos en el supermercado y ponerlo en 1 litro de agua. Y esa solución es suficiente para que yo limpie mi superficie, limpie los muebles, las llaves. O sea, 2 o 3 cucharadas soperas es suficiente. Si le pone un poquito más, da lo mismo, no va a pasar nada, está en 1 litro de agua. Pero esa es la proporción y no es el producto, ni es como el que compramos en el supermercado, ni diluirlo unos a uno. Hay otro punto que quería preguntarle, doctor Ríos, agradeciendo estos minutos con 24 AM. La ventilación de los espacios. Creo que también es súper importante para todo esto que estamos conversando. Luego de la limpieza con productos de cloro en el baño y en la cocina, ¿hay un tiempo recomendado por los expertos para ventilar? Porque ya no ventilar el espacio puede ser también un foco de riesgo. Bueno, lo más importante, es cierto, siempre generar una ventilación. Este producto, cuando se maneja de forma adecuada, está diluido, va a dejar muy poco olor. Lo importante es que esto quede en la superficie. Después uno ventila, puede ventilar durante el día y eso le va a favorecer a que no haya ningún tipo de irritación. Así que en ese sentido, yo creo que el uso correcto de estos productos es muy importante para que ojalá disminuyamos en mayo este aumento que tuvimos tan significativo del cloro. Sí, voy a ese punto. Las proyecciones que tienen ustedes evidentemente va a depender de cómo se vaya también concientizando ante el mayor uso de productos de cloro, mayor uso de productos de limpieza, el alcohol gel, que por primera vez aparece en este ranking. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes para los próximos meses, considerando que la crisis sanitaria, lo ha dicho la autoridad sanitaria, va a estar presente en nuestro país durante largo tiempo? Yo creo que lo importante es esto, que estamos educando, que en nuestra página web de Situga está cómo preparar este tipo de soluciones para evitar este tipo de intoxicaciones. Yo creo que hemos ido aprendiendo también a cómo se utilizan. Yo creo que todo eso va a ir ayudando de alguna manera a que esperemos que en las próximas semanas esto disminuya. También va a influir, por supuesto, en que los niños están en la casa y en la medida que eso se empiece a liberar, claramente vamos a tener menos agente versus huésped, ¿cierto?, en el mismo lugar. Y voy al tema de los niños, creo que es súper importante pensar en que aquí, más allá del reto o del miedo, nervio que se da cuando estamos viendo unas imágenes de apoyo, doctor, donde los niños aparecen y toman estos productos, educarlos y hacerles entender, dentro de toda esta información nueva que estamos entregándole a nuestros hijos, que es muy peligroso manipular o acercarse a este tipo de productos. Efectivamente, yo creo que eso es lo importante. Los niños aprenden rápidamente. Yo creo que nos tenemos que dar la molestia de explicarle a los niños que estos productos, el cloro, los desinfectantes, entraron ahora a la casa para quedarse con nosotros, los vamos a ocupar por mucho tiempo, entonces no son juguetes, no, igual que cuando enseñamos por los medicamentos. Yo creo que esa es la cultura. Los papás y las mamás, cuando le enseñan al niño que los medicamentos no son para jugar, no se los toman solo cuando los papás se lo dan, aquí debiéramos hacer exactamente lo mismo, educar
a los niños y explicarles que ahora hay productos nuevos que pueden tener colores muy bonitos, pero que no son para jugar, no son para comérselo, sino que lo que los papás van a hacer es usarlo para limpiar la casa, porque hay que hacer este tipo de actividades ahora con más rigurosidad. En otra pregunta de lo que estamos comentando, doctor, ahí se me ocurre, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, pasa cloro sobre una superficie, ya sea de madera u otro producto, en el baño o la cocina, por ejemplo, y luego piensa que hay que pasar nuevamente cloro por el tema del olor, por el tema de que se vea más mojado, porque así yo estoy matando más bichos, más virus? ¿Eso es así o solamente con una pasada es suficiente? Se lo pregunto porque también puede pasar que con los niños pasen las manos por esa superficie que está totalmente mojada de cloro y eso puede pasar de los dedos a la boca, por ejemplo. Efectivamente, yo creo que basta, uno debiera hacer 2 o 3 veces esta limpieza en la casa en el día, no es necesario más. Y en ese sentido, llamar a que no tenemos que exagerar de esta manera la limpieza. La limpieza la pueden hacer 2 o 3 veces limpiando los lugares, incluso una vez si en la casa no hay nadie con COVID positivo, no es necesario hacer el aseo tan intensivamente. O sea, esas son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Estos productos actúan, sobre todo el cloro, muy rápidamente contra el virus, así que lo elimina inmediatamente, un par de minutos, así que en ese sentido también tiene mucha efectividad. Bien, doctor Juan Carlos Ríos, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación. Las recomendaciones, sí, tener ojo ahí en la casa, en los departamentos, con estas situaciones para no tener ningún tipo de riesgo. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, adiós. Adiós, hasta luego. Bien, ya se lo contábamos, 159 casos activos de COVID-19 tiene la comuna de Independencia, aquí en la región metropolitana, de acuerdo al último informe epidemiológico del MinSal. La autoridad sanitaria informó que a partir de mañana a las 22 horas se amplía la cuarentena en el sector, en la comuna. Vamos a conversar sobre cómo se enfrenta a esta nueva cuarentena. Tomamos contacto esta hora con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a ustedes. Recordando que Independencia hasta hoy, de hecho, va a cambiar el día de mañana a las 10 de la noche, tiene ya una cuarentena parcial de un sector. Se amplía y se hace total esta cuarentena. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, tenemos una evaluación positiva de esta decisión, pero por supuesto hemos lamentado que se tomó de manera tardía. Quiero recordar que nosotros tuvimos cuarentena total en todo el territorio comunal durante una semana y se estableció junto con las comunas de la zona oriente de Santiago. Bueno, las comunas de la zona oriente aplanaron la curva, Independencia se disparó muy gravemente en la cantidad de contagios. Y después, cuando insistimos mucho en las particularidades de Independencia y en la necesidad de contener la propagación del contagio, se estableció una cuarentena parcial en un sector de la comuna y nosotros dijimos, esto se requiere en toda la comuna. Sí. Desgraciadamente, en este caso la autoridad sanitaria ha venido tardíamente atrás de los planteamientos que le hemos hecho y finalmente, como usted muy bien dice, tenemos que señalar Independencia hoy es la comuna con la tasa de incidencia de casos activos más alta de toda la región metropolitana. A ver, pero hagamos un ejercicio. Con el sector de Independencia que actualmente está en cuarentena, ¿se vio un aplanamiento de la curva, una baja de la curva? Entendiendo en ese punto, hay un sector que tiene cuarentena, surtió efecto, y otro que no tiene cuarentena, se escaparon los casos, digamos. ¿Ha sido así? No, porque en el caso en que tenemos una cuarentena parcial, digamos, total en un sector de la comuna, sí, claro. ¿Sí? En el sector sur, llevamos 5 días con la medida. De manera que no es posible todavía establecer en qué medida esto permitió aplanar la curva. Y además quiero recordar que la autoridad sanitaria no nos informa, no solo no nos informa los casos, nos enteramos por los propios positivos y sus comunidades, pero además tampoco nos informa la georreferenciación, de manera que nosotros solo tenemos el dato de que seguimos subiendo significativamente. Ahora, ¿cuándo vamos a saber si la medida fue eficaz? Bueno, como siempre lo dijimos, después de 14 días de cuarentena. Las cuarentenas de 7 días no permiten establecer con precisión cuál es el comportamiento de la curva, sino simplemente el comportamiento de un informe a otro, y eso no es suficiente.
En ese punto, ¿usted cree que habría que ampliar en tiempo lo que es esta estrategia de apretar, soltar que tiene la autoridad sanitaria? Es decir, instaurar una cuarentena, pasar el balance, ver de lunes a lunes y si hay una serie de efectos de esta medida restrictiva, levantarla. ¿Habría que ampliar siempre una cuarentena a 14 días y no 7? Yo lo dije la primera vez, cuando se nos estableció una cuarentena de solo 7 días. La experiencia internacional demuestra que las cuarentenas tienen que tener un periodo mínimo de 14 días para producir los efectos esperados. Nosotros creemos que en el caso de Independencia, si se establece una cuarentena de 14 días, efectivamente vamos a lograr contener el contagio, enfrentar las condiciones sanitarias que produce el contagio en nuestra comuna, con muchos sectores con altos niveles de hacinamiento. En fin, necesitamos contenerla y eso solo es posible de esta manera. Sabemos que esto es muy complejo para nuestras comunidades, para un sector de nuestros vecinos que viven del día a día, que son trabajadores informales o independientes, y por eso hemos dicho, del mismo modo que el gobierno habla de cuarentenas dinámicas, ojalá habláramos de ayuda social dinámica, que las comunas que tienen cuarentena y más necesidades, el gobierno inyecte de inmediato una cantidad de recursos frescos para ir en ayuda de las familias que lo están pasando más mal, muy especialmente los adultos mayores y los sectores más vulnerables. Claro, de hecho también lo ha postulado el alcalde de Puente Alto, que es Marco Medina, de que si se instaura una cuarentena, perfecto, pero tiene que venir con un colchoncito, podríamos decir, con un apoyo para el municipio y que sea traspasado a las familias que no deben salir de sus casas, que tienen que salir de sus casas para ir a trabajar, y eso justamente es un tema que complica. En ese tema y en ese punto, pensando desde el punto de vista de los recursos que no son ilimitados, que son escasos, especialmente en una crisis sanitaria. Ahí uno podría entender que desde la autoridad de gobierno se establece esta cuarentena de 7 días, pero en lo práctico, claramente aumentar los días sería mejor. El punto es, que lo ha dicho la autoridad, las cuarentenas son dinámicas porque hay un tema de que hay que salir a trabajar, la gente tiene que salir a trabajar, el punto del hacinamiento y por sobre todo también que las personas, pasado ya un tiempo, empiezan a no respetar tanto la cuarentena. Claro, pero esa interpretación del gobierno, si me lo permite, es completamente abusiva, porque significa que cuando en las comunas de la zona oriente necesitamos establecer cuarentena, dado que no tienen grandes problemas económicos para sostenerla, se la mantenemos 21, 30, 40 días, como en el caso de una parte de Ñuñoa. Cuando en los sectores más vulnerables se requiere cuarentena por razones sanitarias, como por razones económicas no es posible sostenerlo, entonces tengamos los poquitos días en cuarentena. La solución es mantengamos la cuarentena sanitaria necesaria, pero inyectemos recursos. Eso es focalizar los recursos del Estado en quienes más lo necesitan, para que la crisis no la paguen con su salud o con sus vidas los sectores más vulnerables. Entonces, como el gobierno ha acuñado este concepto de cuarentena dinámica, yo lo que le digo, ayuda social dinámica, ayuda social donde realmente se necesita. Sí. Fíjese que Puente Alto, usted lo señalaba, tiene cuarentena solo en la mitad de la comuna con graves problemas. Le aseguro que hubiese sido más eficiente decretar la cuarentena en todo el territorio comunal, además con las dificultades de implementación de la medida. ¿Qué pasa con Cerro Navia? ¿Qué pasa con tantas comunas que hoy tienen altos niveles de contagio y no se les aplica la cuarentena simplemente por este cálculo económico? ¿No será mejor focalizar una cantidad de recursos en aquellas comunas en que por razones sanitarias se requiere la cuarentena, pero que tenemos que ayudar a esas familias? ¿Y esa ayuda cómo tiene que ir? ¿Directamente al municipio desde una transferencia directa para que sea bajada a terreno, digamos, a territorio? O también le hago la misma pregunta, el siguiente alcance. ¿Son insuficientes las medidas que ya se han anunciado desde el gobierno? Por ejemplo, el bono COVID, lo que es este ingreso familiar de emergencia, está la situación del sector laboral. ¿Es insuficiente? ¿Tiene que haber un recurso más potente hacia los municipios para aterrizarlo a las familias, a los vecinos? A ver, el bono COVID es un bono de 50.000 pesos por una sola vez y que lo recibe una cantidad bastante menor de familias. En el caso particular de Independencia, créame, no nos ha sido sencillo encontrar quienes lo están recibiendo. Ahora, se han hecho otros anuncios, entre ellos el
ingreso básico familiar de emergencia, sí. no me acuerdo ya del nombre. Sí, ese mismo, sí. Este ingreso es objeto de un proyecto de ley. Después tiene que determinarse las condiciones particulares de aplicación. O sea, estamos hablando de algo que va a ocurrir en un par de meses más. Y por supuesto, en 2 o 3 meses más va a ser muy necesario, aun cuando insuficiente. Claro. El problema es, ¿cuál es la ayuda que reciben las familias hoy cuando tienen que estar en sus casas y no salir a trabajar como comerciante ambulante, como chofer de colectivo, la peluquera, la persona que está con una necesidad urgente hoy? Esas medidas creemos que tienen que ser a través de los municipios. Los municipios hacemos un esfuerzo y ponemos recursos, pero estamos en una situación financiera muy compleja también. Hay que recordar que los ingresos de los municipios se han resentido de manera que más o menos el 70% de los recursos normales que tienen los municipios hoy no los tenemos. Entonces, todo lo hemos volcado ahí, alcalde, perdón. a un grupo muy minoritario. Le y por tanto, el gobierno tiene que inyectar a los municipios recursos inmediatos para sostener a aquella gente que, perdón que lo diga de esta manera, puede estar pasando hambre hoy. Claro, y es la realidad justamente a la que hay que estar preocupado. Y lo complemento, si me permite, con otros temas de lo que son los recursos municipales. Se aplazaron los permisos de circulación. Es decir, ahí hay una buena noticia para las familias, pero finalmente es plata que llega menos a los municipios. Y también está con la situación de las contribuciones. O sea, vamos sumando, pensando en lo que es el Fondo Común Municipal, que justamente va destinado a las comunas con mayores carencias, con más necesidades. Hay muchas medidas que han aliviado a un porcentaje de la población, pero que han afectado gravemente a los municipios. Y cuando digo a los municipios, no es para satisfacer al municipio, es las cosas que el municipio debe resolver. Por ejemplo, nosotros tenemos que pagar, aunque no tengamos ingresos, a las empresas que hacen la recolección de la basura. ¿Por qué? Porque eso permite pagarle el sueldo a esos trabajadores. Entonces, si nosotros tenemos que seguir pagando el alumbrado público, la recolección de la basura, por supuesto a nuestros trabajadores, a los trabajadores de la salud, que hacen un trabajo extraordinario. Bueno, obviamente, en la medida en que se resienten los recursos, nos cuesta enfrentar estas tareas mínimas y básicas, y adicionalmente hemos hecho un esfuerzo muy importante, por ejemplo, para llegar con alimentos a las familias que más lo necesitan. Pero ese aporte que hacemos de alimentos es completamente insuficiente, y ahí es cuando yo digo, perfectamente el gobierno podría destinar una cantidad menor para el contexto nacional de recursos, en que diga, esta comuna requiere por razones sanitarias una cuarentena más extendida, pues bien, vamos a inyectarle recursos de manera, por ejemplo, que el municipio llegue a las familias que más lo necesitan. Tenemos las bases de datos, sabemos quiénes son los adultos mayores que viven solos, sabemos quiénes son las familias más vulnerables, sabemos quiénes son las personas informales. En el caso de Independencia, además tenemos una cantidad importante de población migrante que vive al día. Es decir, si queremos que la gente se mantenga en su casa, necesitamos esta ayuda de emergencia. Y ojo, porque esto no se trata solamente de en tal comuna necesitamos aplanar la curva. La ciudad vive de manera interdependiente. El trabajador de Independencia que trabaja en Ñuñoa, en Providencia, en Las Condes, en el retail, se contacta, intercambia con otras personas de la ciudad y por tanto esto no se trata de aplanar la curva por comuna o en ciertas comunas más vulnerables. Se trata de ir aplanando la curva con el objeto de que en la relación de los habitantes de la ciudad, el conjunto de los habitantes efectivamente pueda enfrentar esta crisis y salvemos vidas. Alcalde de Durán, con estas medidas de confinamiento también hay un punto que es súper preocupante y lo hemos visto y conversado con alcaldes y alcaldesas de distintas comunas, que es la situación de hacinamiento, que muchas veces es evidente y otras veces bastante invisible y se empieza a visibilizar aún más con esta situación. ¿Cómo estamos en ese punto en particular en Independencia y también cómo se maneja desde el municipio? Bueno, esto es bien complejo efectivamente. Nosotros tenemos dos realidades. Una, el CITE, que en realidad, porque a veces
se ha dicho CITE como un mismo concepto. El CITE es un pasaje antiguo que se construyó por ahí por 1870, 1890, principios del siglo XX. Estos pasajes son angostitos, casas pequeñas, y efectivamente en muchos de estos CITES viven muchas personas hacinadas. Pero tenemos otra realidad más compleja, que son lo que nosotros denominamos viviendas colectivas. Son casonas antiguas del casco histórico de la ciudad como Independencia, Estación Central, Recoleta, Quinta Normal. Casonas en que en vez de vivir 6, máximo 8 personas que podrían vivir en una vivienda, viven 20, 30 personas. Y eso significa que cuando se produce un caso positivo en esa vivienda, en que comparten un solo baño, una sola cocina, la propagación al interior de la vivienda es exponencial, gravísima. Y mucha gente de las que viven ahí, viven al día, razón por la cual a veces estando contagiados siguen circulando. No porque sepan que están contagiados, digo, desde que se produce el primer caso hasta que se produce masivamente. Entonces necesitamos contener la situación del contagio en estas viviendas. Y eso ha sido complejo. Nosotros tenemos viviendas colectivas donde tenemos prácticamente la totalidad de sus residentes declarados positivos. Estamos apoyando a esas familias, estamos llegando con alimentos, estamos llegando con elementos tanto de higiene personal como para mantener higienizada la casa, de manera que este es el foco principal de hacinamiento que nos preocupa. Y en el caso de Independencia, para que ustedes tengan una idea, tenemos más o menos catastradas 400 viviendas colectivas. Eso sin perjuicio de muchas que pudiéramos no tener catastradas. No todas tienen casos positivos, pero en la medida en que se producen estos casos, el crecimiento es exponencial. Alcalde Durán, nuevamente muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, que esté bien. El tiempo. Momento de revisar el tiempo en nuestro país, cómo se viene la temperatura, lluvias o no. Don Iván Torres, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Una de las mañanas más frías, por lo menos Santiago, en lo que va del año. Sí. 3.9 fue la mínima a las 7 de la mañana con 15 minutos, 2.2 en Tiltil, y al contrario, el sector de la precordillera tiene 15 grados. Hay raco. Hay ese viento del este que baja de la cordillera hacia los valles, por lo tanto esperamos temperaturas máximas muy altas en la precordillera, en la zona central. Por otro lado, un sistema frontal ya aproxima al continente nuestro, va a dejar precipitaciones ya esta noche en la zona sur de nuestro país. Vamos con el detalle de inmediato para este día. Cielo entre despejado y parcial va hasta la capital, con una máxima de 27 grados acá en el centro. El sector precordillerano puede llegar hasta los 29 grados. Ya tenemos 4 grados. Detalles para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, esperamos que esté parcial. Después se nubla en la tarde nuevamente. Iquique muy nuboso, ocasionalmente parcial en la tarde. Antofagasta también. Algunos quiebres ocasionales cerca del mediodía, máxima de 19. Copiapó va a despejar con 23 grados. Cielo claro en La Serena con 20 grados. La región de Valparaíso va a tener viento en la costa, en horas de la tarde, 20, 40 kilómetros por hora. Cielo parcial, a rato despejado, máxima de 21. Rancagua va a quedar parcial, también Talca, Chillán con 20 grados. Concepción también, pero con 17 grados. La región de la Araucanía, con una máxima estimada en 17 grados parcial, también Valdivia, en Osorno se nubla, en Puerto Montt también, y en la noche ya Puerto Montt tiene chubascos, en Quellón máxima 16 con precipitaciones. Un poquito más al sur, la región de Aysén con lluvias, después del mediodía, máxima de 11 grados, en Chile Chico el atardecer, en Puerto Natales, Punta Arenas, con precipitaciones ocasionales, máxima 7-8 grados, y en Puerto William, predominantemente nublado. Los próximos días acá en la capital, va a comenzar a bajar la temperatura máxima. Si bien es cierto, hoy esperamos una temperatura máxima bastante alta, después comienza a bajar. Veamos detalle para los próximos días. De todas formas, las nubes van a estar presentes este fin de semana en la capital y esperamos que el día domingo, por ejemplo, la temperatura máxima no pase de los 20 grados, 19 grados. El lunes 17 grados, muy nuboso. Mañana 25 grados y el viernes 26 grados. En general, las temperaturas van a estar gratas hasta el día sábado, me refiero a templadas, y después comienzan a bajar con abundantes nubes el día domingo y también el lunes. Hoy espera 27 a 29 grados en la región metropolitana y el cielo entre parcial y despejado. Me aparecieron las nubes el domingo y el lunes, ¿eh? Sí, sí, hay un sistema frontal que va a estar presente en la zona central de nuestro país. En Santiago va a llegar con nubes, no sabemos aún si llega con precipitaciones, ojalá que así sea,
pero por el momento dejamos nublado y con una baja en las temperaturas máximas. Bien, Iván, muchísimas gracias, que tenga buen día. Buen día. Nos vemos. Vamos a seguir con otras informaciones que está pasando en el mundo. Se lo preguntamos a esta hora a Ignacio Martínez en contacto con 24AM. ¿Qué tal? Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos. Un gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer un repaso, como es habitual, de la información internacional, obviamente basada en estos días en lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus, partiendo nuevamente en España, donde se conocieron hace instantes los últimos datos y se registra un nuevo repunte de contagios y de muertes por coronavirus, pero también, y esto es algo que destacan las autoridades, un nuevo máximo diario de personas recuperadas de la enfermedad. El gobierno español informó de otras 325 muertes y 2.144 nuevos contagios este miércoles en las últimas 24 horas, registrando mayores aumentos que los reportados en los días anteriores. Sin embargo, se evidencia una subida mayor de los pacientes recuperados, que ha tocado el máximo desde el inicio de la pandemia en el país europeo. Recordemos que España es el segundo país en el mundo después de Estados Unidos con el mayor número de contagios. El total de casos de personas infectadas llegó a 212.917, casi 213.000, mientras que la cifra de fallecidos creció hasta 24.275. El número de recuperados representa ya más del 50% del total de casos, tras un salto diario de 6.399 pacientes que han sido dados de alta, con los que se alcanzó ya casi los 109.000 recuperados. Es la sexta jornada consecutiva que el número de recuperados es más alto que el número de contagiados diarios en España. El país anunció además que va a comenzar con el proceso para volver a la normalidad tras la pandemia el próximo 11 de mayo y lo hará en 4 fases graduales. Cada región española evaluará y además aplicará los plazos en base al número de contagios y a la curva de infectados con coronavirus. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, explicó que la reducción de las medidas restrictivas durará 8 semanas en todo el territorio español y que será gradual, asimétrica y coordinada, y que además no va a haber movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar lo que se ha llamado la nueva normalidad. Sánchez además asumió su responsabilidad por las fallas en las acciones aplicadas para contener la pandemia en su país. Lo escuchamos. No solamente el gobierno de España, ningún gobierno en el mundo, ningún gobierno europeo, tampoco ningún gobierno autonómico del cual usted forma parte, su partido, puede presumir de haber acertado en todo. Hemos acertado en algunas cuestiones y hemos errado en otras. Y le puedo garantizar, señoría, que los errores del gobierno de España los asumo en primera persona. Vamos ahora a Estados Unidos. Tú lo adelantabas, Nico, más temprano. Este es el país, como sabemos, más afectado del mundo por la pandemia. Rompió este martes la barrera del 1.000.000 de contagiados y ya son más de 57.000 las personas fallecidas. Sin embargo, varios estados inician esta semana su proceso de reapertura económica, de reactivación de distintos sectores. Estados como Texas, Alabama, Idaho y Ohio y Oregon se preparan para retomar la actividad de esta semana. Y en otras regiones, como por ejemplo California y Nueva York, los 2 estados más poblados y los más afectados por la pandemia, se seguirá bajo medidas de confinamiento en principio hasta mediados de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una guía en la que se delega en los estados la responsabilidad de ampliar la capacidad de pruebas, de testeos. Y además aseguró el mandatario que no se siente responsable de las intoxicaciones ocurridas en los últimos días, tras haber sugerido la semana pasada inyecciones de desinfectantes para combatir el COVID-19. Declaraciones que causaron gran alarma a nivel internacional, muy responsables, viniendo de un presidente y más del presidente de Estados Unidos. Y después Trump
el viernes pasado sale a decir que las había dicho en tono sarcástico, irónico, para ver cómo reaccionaba la prensa. Bueno, claramente declaraciones no a la altura de la situación que atraviesa su país y el mundo por esta pandemia. Este martes, además, no se dio la habitual rueda de prensa de la Fuerza de Tarea contra el coronavirus. Según reportes de la prensa estadounidense, se está tratando de reducir las sesiones informativas de Trump porque están dañando su imagen debido a las respuestas inexactas y a la polémica en medio de la pandemia que ya ha dejado más de 3 millones de infectados en el mundo y 215.000 fallecidos a nivel global. Volvemos a Europa, donde los contagiados y los hospitalizados por coronavirus siguen en general una tendencia descendente dependiendo del país la cifra de fallecidos sigue aumentando diariamente, aunque en algunos países está más contenido. Italia registró 382 nuevas muertes y el total superó a las 27.000 personas. Es el segundo país más afectado en cuanto a la mortalidad después de Estados Unidos. Hay además 2.317 nuevos pacientes curados. Y se sigue reduciendo el número de hospitalizados y de ingresos a unidades de cuidados intensivos. Este es el dato alentador y que genera alivio a la autoridad sanitaria, mientras que se prepara también Italia para poco a poco ir flexibilizando las medidas de confinamiento y reactivando la actividad. En Francia se reportaron este martes 367 nuevas muertes en las pasadas 24 horas, cuando ya son casi 23.300 los fallecidos en el país galo. Y en el Reino Unido, en tanto, se registraron este martes otras 586 muertes en hospitales debido al coronavirus, una cifra bastante superior a la del día anterior. El gobierno de Boris Johnson anunció además que los balances diarios van a comenzar a incluir a partir de hoy miércoles las muertes en residencias de ancianos, las que hasta el momento suman más de 4.000 y que no se contabilizaban en el registro oficial del gobierno. A nivel nacional ya son más de 21.700 los fallecidos, precisamente por no incluir estas cifras de muertos en residencias para ancianos. Es que era muy criticado el gobierno de Boris Johnson, un país, el Reino Unido, que es también de los más afectados, el quinto en el mundo en cuanto a la mortalidad por coronavirus. Y a propósito del Reino Unido, autoridades de gobierno y personal médico del país rindieron un emotivo homenaje a los trabajadores de la salud que han muerto víctimas de la pandemia. Con un minuto de silencio fueron recordados todos aquellos trabajadores en el Reino Unido que han fallecido producto del coronavirus. Ya son más de 100 los trabajadores de la salud, tanto médicos como personal de enfermería y otros trabajadores que han fallecido en la comunidad, entre los que se cuentan todos estos trabajadores, incluidos también a los empleados del transporte, de la salud. Participaron del homenaje a autoridades importantes como el primer ministro escocés Nicola Sturgeon y el premier británico Boris Johnson. Siguió la ceremonia desde la oficina del gabinete en Londres. Hasta el momento, como mencionaba, el Reino Unido ha confirmado cerca de 160.000 personas contagiadas y más de 21.000 fallecidos, casi 22.000 lamentablemente por la pandemia de coronavirus. Y un dato que se conoció en las últimas horas y que genera también bastante preocupación: médicos en Reino Unido, Italia y España alertaron a padres sobre una rara inflamación que se ha registrado en niños y que podría estar ligada al COVID-19. Esto todavía no está confirmado. A principios de esta semana, la Sociedad Británica de Cuidados Intensivos Pediátricos emitió una alerta a los médicos y a las familias, informando que en el último mes se registró un aumento en todo el país en el número de niños que presentan un estado inflamatorio multisistémico que requiere cuidados intensivos. Esta nueva condición representa una creciente preocupación sobre un posible nuevo síndrome en niños relacionado con el COVID-19, ya que varios menores afectados fueron testeados y dieron positivos de la enfermedad. Sin embargo, todavía no está confirmado que existe una relación causal directa con el coronavirus y estos nuevos síntomas que han aparecido en niños. Tras darse a conocer la información, la Organización Mundial de la Salud señaló que está tratando de recopilar más datos sobre cualquier síndrome nuevo relacionado con el coronavirus en niños. Repasamos la palabra de una especialista española sobre este tema. Desde la Asociación Española de Pediatría queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias. Conocemos estos casos, se ha alertado a los pediatras de atención primaria, que son
la primera atención del niño y que rápidamente pueden derivarlos a los hospitales en caso necesario. Es un cuadro conocido, extremadamente raro e infrecuente. De momento, lo único que se sabe es que se han asociado en el tiempo con la epidemia de COVID-19, pero no está totalmente aclarado si tiene una relación causal o no. Venimos ahora a la región. Al menos 9 reclusos murieron en una cárcel de Perú tras un motín en demanda de mejores medidas sanitarias para enfrentar al coronavirus, que ya deja más de 850 muertos en el país vecino. Según informó el Instituto Nacional Penitenciario, los internos iniciaron los desórdenes provistos de armas punzantes, quemaron además colchones y destruyeron parte de la infraestructura interna de algunos pabellones. Durante el motín, los presos lograron llegar a los techos del centro carcelario y así impedir el acceso de las fuerzas del orden, arrojando piedras y otros elementos contundentes. De acuerdo a informes de prensa, los reclusos murieron producto de disparos de armas de fuego, aunque las autoridades señalaron que las causas todavía se están investigando, ya que solo se utilizaron escopetas de perdigones para contener la situación por parte, dicen, de las fuerzas del orden. Según las autoridades, en Perú hay 68 prisiones que albergan a 97.000 internos, más del doble de la capacidad normal. De ese número, poco más de 600 personas, 600 presos, se han contagiado de coronavirus y 13 han muerto hasta el momento, mientras que 113 trabajadores penitenciarios también resultaron infectados con COVID-19 en Perú hasta el momento. Y vamos a cerrar, Nico, con estas imágenes tan particulares sobre una iniciativa lanzada en Indonesia. Vean ustedes, cajeros automáticos que expenden arroz para ayudar a los más afectados económicamente por la pandemia del coronavirus. El gobierno indonesio comenzó a utilizar estos artefactos que entregan gratuitamente arroz en Yakarta y en ciudades cercanas del país asiático. Esto con el fin de ayudar, de colaborar con las personas más vulnerables que han perdido su sustento a causa de la pandemia y de las cuarentenas y del aislamiento social. Una enfermedad, la del coronavirus, que ha infectado a más de 9.500 personas en este país y causado la muerte de al menos 770. Este cajero automático de arroz da 1,5 kilos del alimento por persona y al día reparte más de 1,5 toneladas del cereal, que es base de las comidas en el sudeste asiático. El país con más musulmanes a nivel mundial ordenó el cierre de mercados y puntos turísticos en plena época del Ramadán, que celebra el 9º mes del calendario islámico, que comenzó la semana pasada y ha visto alterado obviamente sus ritos, sus celebraciones religiosas a raíz de esta pandemia del coronavirus. Nico. Esta pandemia, Nacho, te obliga más que nunca a ser creativo, y esto es una medida bastante creativa para ir solucionando problemas que se dan con el transcurso de la semana, desde la alimentación, desde lo social, pensando que esto vamos a tenerlo por varios meses más. Don Ignacio Martirene, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Que tenga buen día. Bien, vamos a otras informaciones ya en el ámbito local. Uso obligatorio de mascarillas, control de entrada y sanitización de los espacios son parte de las medidas con las que hoy va a reabrir sus puertas el Mall Paseo Santa Filomena de Patronato. Vamos para ese lugar. Ya estamos en contacto con Eric Zárate, que nos cuenta todos los detalles. Eric, buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo te va? Claro, como tú bien lo dijiste, hoy abre este emblemático, ¿no? Un punto neurálgico del centro de acá de la capital, en el barrio Patronato. Varias medidas de seguridad, están sanitizando también a esta hora de la mañana, a eso de las 10 de la mañana se espera la apertura de las puertas acá. Estamos con Mario Zacarías, el gerente comercial del Mall Paseo Santa Filomena, para que nos cuente detalles también de lo que significa, ¿no?, en cuanto a las medidas de seguridad y también, por supuesto, esta especie de tanque de oxígeno para los locatarios, ¿no?, que están también muy necesitados de poder abrir sus locales. Hola, buenos días. Sí, hoy día es la reapertura de Paseo Santa Filomena. Tenemos todo un protocolo de seguridad sanitario donde los guardias van a partir tomándole temperatura a la gente que va entrando. ¿Pero qué necesitáis? Y guantes para Bien, tenemos un problema ahí con el audio. Está justamente nuestro compañero Eric Zárate hablando con el gerente general del Mall Paseo Santa Filomena. Se van a aplicar medidas de seguridad
al ingreso, también durante la presencia de clientes en ese paseo. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a ir más adelante entonces con esa conversación y lo que va a suceder el día de hoy en Patronato. Vamos a otro punto del país, al sur del país de hecho. Este jueves a las 22 horas, Punta Arenas inicia su quinta semana consecutiva de cuarentena, marcando un récord. 320.000 permisos temporales ya se han solicitado. Alicia Cárdenas nos informa desde la región de Magallanes. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 9:20 de la mañana aquí en la región de Magallanes. Y tú bien lo decías, Punta Arenas va a comenzar su quinta semana de cuarentena. ¿Por qué se toma esta medida? Bueno, porque esta comuna concentra la mayor cantidad de casos de coronavirus en la región de Magallanes. Para que se haga una idea, el 94,8% de los casos pertenecen aquí a Punta Arenas. Es por eso que con esta medida se busca entonces aplanar un poco la curva de contagios. Una medida que fue bastante celebrada por los puntarenenses, pero que sin embargo se da la contradicción de la alta cantidad de permisos transitorios que se solicitan todos los días para que las personas puedan circular por la ciudad. Solo el día de ayer se solicitaron más de 15.000 permisos vía comisaría virtual y en lo que va de la cuarentena se han solicitado en total 320.000 permisos. Una situación que preocupa, por supuesto, porque como ya decíamos, la cuarentena se decreta con el fin entonces de bajar los contagios aquí en Punta Arenas. Escuchemos declaraciones. Colegio Médico estamos muy de acuerdo. Es una oportunidad que nos permite aplanar un poco la curva, disminuir la presión asistencial sobre los servicios de urgencia y de paciente crítico y nos permite poder atender a los pacientes que se vayan presentando. Ahora nos queda a nosotros como puntarenenses ser más eficaces en esta cuarentena, ser más restrictivos en los permisos, tema que hemos pedido directamente a la autoridad, más fiscalización, pero sobre todo más convicción que este instrumento sanitario debemos ejercerlo con más responsabilidad. Bueno, ¿y cómo se está dando la situación a nivel regional? El día de ayer se reportaron 22 nuevos casos de coronavirus, llegando a una cifra total de 693 personas contagiadas. Lo que preocupa es que Magallanes es la región a nivel nacional con la tasa más alta de contagios por cada 100.000 habitantes. Es ahí entonces el llamado de las autoridades a tomar conciencia, a tomar precauciones, a no salir de sus hogares, al menos en Punta Arenas, si no es realmente necesario. En cuanto a la situación en el hospital regional, se informó el día de ayer que hay 75 funcionarios con COVID positivo. Uno de ellos, la subdirectora médica de este recinto, que se encuentra conectada a ventilador artificial. Eso es todo lo que podemos informar desde aquí, desde la región más austral del país. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Y ahora sí, regresamos a Patronato Mall Paseo Santa Filomena. Estábamos justamente comentándoles que hoy vuelve a reabrir sus puertas. Estamos ya contigo, Eric Zárate, para ver los detalles de esta situación. ¿Qué tal? Sí, Nicolás, así es. A eso de las 10 de la mañana, falta poquito más de una hora para que se inicie la apertura de las puertas acá en el Paseo Mall Santa Filomena. Yo les decía adelante, un paseo muy importante, ¿no? Un centro neurálgico de compras acá en el sector de Patronato. También todo esto en el contexto de una eventual, de una llamada normalidad, ¿no? En la apertura de los distintos malls de la capital. Por ejemplo, también se hablaba de la apertura de los malls de Curicó y también de Viña del Mar en la próxima semana. Ya fue anunciado así. También por justamente por la gerencia comerciales de aquellos malls, y ahora también hace un par de días se anunció la apertura de las puertas de este mall, el Mall Paseo Santa Filomena. Son aproximadamente 50 locales y va a estar en un 80% de los locales funcionando a partir de hoy, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con obviamente todas las salvedades, ¿no? Con la tratativa por parte de la gerencia de acá del Mall Santa Filomena para que la gente pueda desplazarse tranquilamente, guardando, por ejemplo, un poco más de 1,5 metros de distancia entre cada uno de aquellos clientes que vengan a comprar acá, con también personal de seguridad que se va a estar encargando, obviamente, de que
de que aquellas medidas se cumplan. También un máximo de, atención, 2 personas por local. También lo otro que hacía mención el gerente comercial con el que hablábamos delante era la posibilidad de, en realidad es la exigencia, la obligación de que cada cliente que se apersone acá a este centro comercial lo haga con el uso de mascarilla y también, por supuesto, con guantes. Ellos están dando mascarillas y guantes en este primer día, ¿no? Una especie de marcha blanca. A partir de hoy van a entregar guantes también a todos sus clientes y mascarillas, pero ya a partir de mañana va a tener que ser deber, ¿no? Obligación de cada uno de los clientes que vengan hasta este sector. Otra cosa también importante, mientras nos movemos por acá, es el tema de la ropa, porque van a abrir muchos locales que obviamente venden ropa, una característica muy fuerte, ¿no? Muy importante en este punto de la capital. No van a abrir los patios de comida y la gente, claro, se pregunta ¿qué ocurre con los probadores? ¿Qué ocurre con la gente que quiere probarse ropa? Bueno, va a estar estrictamente prohibido. Aquello no se va a poder realizar. Así es que, bueno, es una de las medidas que también está apuntando las autoridades, ¿no? De este mall Paseo Santa Filomena para evitar el riesgo de contagio con COVID-19. Vamos a quedar atentos, muy atentos, Nicolás, porque como yo les decía, falta un poquito más de 1 hora para la apertura de las puertas y también esto significa, por supuesto, un tanque de oxígeno, aire, porque desde el 13 de marzo, a partir de esa fecha, fíjense ustedes que los locales acá cerraron por completo, por eso también estaban tan preocupados los locatarios acá en el mall. Claro, tan emblemático como es Patronato, no solamente por el tema ropa, sino otros productos. Hay distintos centros comerciales que están preparando lo que es sus reaperturas con todas las medidas de seguridad. La autoridad sanitaria ha señalado que va a suceder eso solamente si se puede cumplir, Eric. Exactamente. Nos preguntaban también desde el estudio todas las medidas de seguridad. Estamos con Mario Zacarías, el gerente comercial del Mall Paseo Santa Filomena. Nos hablaba de las mascarillas, de los guantes. ¿Qué más se está realizando? Hubo sanitización anoche y también estamos viendo una imagen que todavía se está realizando aquello. No, la sanitización de anoche es una empresa certificada y nosotros aparte con nuestro personal de apoyo acá hacemos una sanitización cada 2 horas. A modo de tener más precaución con las medidas, en el fondo. ¿Va a haber, por ejemplo, dispensadores de alcohol gel? Hay 14 dispensadores de alcohol gel en el mall, en distintos puntos. No sé si quieren ver... Por supuesto. Están distribuidos en distintos puntos del mall. Hay 14 puntos para alcohol gel. Y aparte de eso, hoy día como cortesía se va... Porque... es obligatorio el uso de mascarillas. Como cortesía se están entregando hoy día mascarillas y guantes. Ahí ven un punto de alcohol gel. Perfecto. Así como ese hay 14 puntos de alcohol gel y bueno, se va a tomar la temperatura, hay todo un protocolo. Si una persona resulta con temperatura no puede ingresar al mall, se va a llamar va a ser derivado a un centro de salud, se va a llamar a carabineros, está todo en un protocolo de actuar en caso de... Nicolás, te escuchamos. No, Eric, solamente agradecer, por supuesto, al gerente del Mall Paseo Santa Filomena y recordar también ese punto que creo que es importante. Todas las medidas de seguridad, el uso obligatorio de mascarillas y tener en consideración que justamente en ese sector que hay muchas tiendas de vestuario no se va a poder ocupar los probadores, así que hay que tenerlo ahí en consideración. Muchísimas gracias por este contacto y también a tu entrevistado por estos minutos. Que esté muy bien, buenos días. Bien, vamos a otro punto de la capital, porque mucha gente se encuentra apostada para cobrar el seguro de cesantía a estas horas. Rodrigo Pérez está con toda la información. Rodrigo. ¿Qué tal, Nicolás? La fila es larga, muy extensa, fuera de una de las sucursales de la AFC que está ubicada en calle Miraflores. Personas que llegaron muy temprano para retirar algún tipo de documento, solicitar también algún tipo de trámite. La mayoría de ellos por seguro de cesantía y que han realizado la fila. Es un panorama que ya hemos estado observando durante días anteriores, pero que una vez más se replica en este sector. Vamos a ver si podemos conversar bien breve con algunas personas. ¿Qué tal? ¿Bien breve? ¿No? Listo. A ver, otras personas por acá que quieran conversar con nosotros. ¿Qué tal? ¿A qué hora está acá en este lugar? Yo llegué con 7:15. Bien. El trámite puntual que usted viene a realizar.
La actividad se sentía. ¿Y lo intentó realizar por internet, por ejemplo? No, no sirve internet porque hemos intentado, no carga el sistema, nada. No, nada. ¿Usted igual intentó realizarlo por internet? Más o menos parecido al mismo trámite. Sí, yo también preferimos venir personalmente. Listo. ¿A qué hora llegó usted? A las 7. Muchas gracias. Personas que llegaron muy temprano, 7 de la mañana, y la fila es muy larga en este sector y que incluso han tenido que armarse de paciencia y sobre todo con el frío que ya durante estas últimos días ha comenzado a tomar presencia aquí en la capital. Por otro lado también hay carabineros, una pareja de carabineros que está realizando los controles a las distintas personas con la SINCAR con el fin de identificar si es que eventualmente hay alguna persona que mantenga coronavirus o sea un caso con confirmación de cuarentena, pero es a esta hora este panorama aquí en Santiago con estas filas en la sucursal AFC. Sí, preocupante lo que dicen los entrevistados ahí, que por el sitio web de la AFC no funciona, porque de hecho veo acá que justamente la información es a tratar de hacerlo telepresencial, pero vamos a estar actualizando ese dato durante el transcurso del día. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien. Y nosotros terminamos 24M y gracias por acompañarnos. Todas las informaciones siguen en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenos días.